día a todos los participantes de la maestría en salud colectiva. Comienzo dando las gracias por la invitación que me hiciera la doctora Luisana Melo para dar una charla sobre los procesos de regulación sanitaria de insumos para la salud, particularizando lo concerniente al medicamento. Es importante iniciar el contexto del proceso vinculado al suministro de insumos y a la necesidad de contar con productos de determinada calidad y obviamente de determinada eficacia. Sin embargo, podemos partir que toda acción relacionada con el uso y manejo de insumos para la salud requieren del análisis y estimación de factores que condicionan disponibilidad, accesibilidad y el uso apropiado de tales insumos. Ese análisis hace posible la identificación de puntos críticos a partir de cuyos elementos se pueden diseñar programas regulatorios dirigidos a lograr un suministro de insumos en términos de eficacia, eficiencia, oportunidad y costo. Las evidencias crecientes respecto a los riesgos que tienen para la población el uso inapropiado de medicamentos y dispositivos médicos, la necesidad de racionalizar los recursos destinados a atender la salud de la población, los cambios en el perfil epidemiológico, la emergencia de terapias alternativas a la medicación, la dependencia productiva del mercado transnacional, entre otras serie de consideraciones, hacen imperiosa la necesidad de diseñar una política nacional de insumos para la salud que contemple como uno de los elementos centrales de la política la regulación sanitaria, considerado como uno de los componentes más importantes implicados en la gestión de los procesos de producción, distribución y consumo. Es preciso indicar que los insumos para la salud no son bienes de consumo útiles a los fines del sistema sanitario exclusivamente. Existe una valoración social distinta, diferencial, por los diferentes actores que intervienen en la práctica de comercialización y uso de estos insumos. Y obviamente, si hay una valoración diferencial del insumo, el interés también es diverso. Y esa diversidad en la valoración social hace necesario a quienes detentan el poder político bajo la figura del Estado incorporar en sus acciones espacios de intervención con el fin de orientar todas las demandas de los diversos actores hacia la procura del mayor beneficio posible a la salud de la población. Por cuanto corresponde al Estado, en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo y la garantía de los principios de derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución. Eso se puede leer en el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, el manejo y uso de insumos en las instituciones sanitarias y por parte de la población constituye una de las herramientas que posee el Estado para alcanzar tales fines. De allí que sea preciso la participación estatal en la regulación, fiscalización, control, producción, distribución y utilización de insumos para la salud, cuyo acceso es expresión de garantía del derecho a la salud, en tanto derecho social consagrado en la Constitución en sus artículos 83 al 86 y expresado en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, cuando fundamenta la seguridad en el desarrollo integral, considerando la condición necesaria para ejercicio de los derechos humanos fundamentales. Fíjense,
retomando los contenidos del artículo 2 de la Ley Orgánica de Seguridad y del artículo 4, podemos indicar, en el artículo 2 señala, la seguridad de la nación está fundamentada en el desarrollo integral y es condición, estado o situación que garantiza el goce y ejercicio de los derechos y garantías en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, dentro de un sistema democrático, participativo y protagónico, libre de amenazas a su sobrevivencia, su soberanía y a la integridad de su territorio y demás espacios geográficos. La forma en que el Estado tiene para abordar las amenazas, o una de las formas, uno de los factores para el abordaje de amenazas, son los procesos regulatorios. El artículo 4 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación señala el desarrollo integral a los fines de esa ley consiste en la ejecución de planes, programas, proyectos y procesos continuos de actividades y labores acordes con la política general del Estado y en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente para satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la población en los ámbitos indicados en el artículo número 2. Eso significa que una de las herramientas, como ya lo indiqué, para lograr la disminución y el abordaje de amenazas y encaminarnos hacia el desarrollo integral son los procesos regulatorios en el ámbito que tiene que ver con lo social. Y en el caso de lo social particularmente, con el ejercicio y la observancia de derechos. Como antes dicho, es lógico considerar que todo bien socialmente valorado y los actores e instituciones involucradas en torno a esos bienes responden a un proceso de búsqueda constante de espacios de poder, más allá de las argumentaciones técnicas de un sector específico, en este caso el sector salud. Así que la distribución del poder está determinada por la posesión del bien. Respecto a insumos para la salud, poseer el bien tiene significados diversos, en función de los intereses particulares del actor social que lo posea. Sin embargo, todos estos significados están fuertemente asociados con la posibilidad real de conducir el proceso de decisiones políticas hacia prefijados intereses. Por ejemplo, a nivel del productor privado, nacional o extranjero, poseer el bien supone una serie de condiciones relacionadas con todo lo que permita ampliación de su mercado, entre esas los procesos de desregulación, el libre comercio, la patente farmacéutica, subsidios a la producción y a las ventas. Cuando nos referimos al medicamento, por ejemplo, para el prescriptor, la posesión del bien viene dada por la libertad de prescribir. Eso es una posesión del valor del bien. El prescriptor discierne respecto a la utilización del medicamento. A través de él circula el bien en el mercado, es aceptado o no un producto farmacéutico en las instituciones sanitarias y es empleado por la población. Para el dispensador, la posesión del bien significa el manejo de un conocimiento respecto a bondades y riesgos. Para la población en general, y esto es de particular importancia cuando hablamos de la participación protagónica, poseer el bien indica seguridad, acceder a uno de los medios que hace posible el alcance del bienestar. Finalmente, para el Estado, a través de sus instituciones, el bien, dado su valor de uso, constituye un requerimiento indispensable para el cumplimiento de sus fines. Esto se traduce en la necesidad de ejercer control y soberanía sobre el proceso productivo y distributivo, además de procurar, a través de su adecuada utilización, una práctica contrahegemónica, es decir, que afronte un modelo liberal caracterizado por convertir todo en mercancía y cálculo utilitario. El cuerpo humano, las relaciones humanas, los medios de supervivencia, la creencia, la salud y obviamente, en el caso que nos ocupa, los insumos para la salud. En tal sentido, la regulación sanitaria no constituye un fin en sí mismo,
Se trata de un proceso articulado con otras acciones sectoriales e intersectoriales que busca, desde el ámbito específico en salud y desde su particular competencia, disminuir las brechas que se oponen a la superación de las necesidades de la población. Tales brechas constituyen la expresión de un modelo de producción y consumo que resulta difícil explicar sin recurrir a variables vinculadas a la tríada Estado, mercado, población, que sintetizan la relación entre el poder, el manejo del conocimiento, en este caso el saber en salud, y la asignación y distribución de recursos. Esa relación está vinculada históricamente a los medios de producción devenidos en recursos para la vida y para la superación de las necesidades. Ahora bien, el acceso a los insumos para la salud, especialmente la terapéutica con medicamentos, se complica cada vez más en países de bajo y mediano ingreso y en aquellos en los cuales existe una limitada productividad, como el caso de Venezuela. Fíjense que en el informe denominado Mercados Emergentes en Latinoamérica, de una consultora de Dallas, una consultora de mercados farmacéuticos, dice que la industria multinacional planea ampliar su presencia en Latinoamérica en los próximos 10 años y el principal foco de sus planes de expansión es la distribución, fíjense que no dice la producción, en vez de la fabricación local o investigación y desarrollo. Es decir, que esos países se ven en la necesidad de importar porque no hay transferencia tecnológica y en distribuir insumos que no son producidos en el país de origen. Sigue diciendo el informe que en América Latina durante la última década, y estamos hablando de la década que va de 2010 al 2020, se ha incrementado sensiblemente el gasto sanitario en general para sostener el sistema de medicamentos subvencionados, a diferencia de los recortes presupuestarios adoptados en Europa en los últimos años, que se tradujo en una pérdida de rentabilidad para la industria farmacéutica. Fíjense que entonces ellos ven en el gasto público, que es elevado en América Latina, ven una excelente oportunidad de mercado. Quiere decir que se deben profundizar aún más los procesos regulatorios. La situación en Venezuela requiere su revisión y evaluación estratégica con la finalidad de identificar y resolver antagonismos con los fines del Estado, la seguridad de la nación, la salud y el bienestar, que son elementos, como ya les dije, ampliamente respaldados en nuestro cuerpo jurídico y normativo, que comienza con la Carta Magna y termina con los planes, normas y resoluciones de la República, coherentes con el discurso jurídico iniciado en la Constitución de la República. Particular importancia y atención a propósito del tema desarrollado, requiere abordar el caso de la participación de la población como un actor social que tiene una valoración particular sobre los insumos y servicios de salud. Considerada históricamente como el objeto de las políticas de salud, tiene un acceso diferencial al sistema de servicios. A nivel de las comunidades, que en ningún momento son homogéneas, existe un nivel de representación ideología que sea objetiva como resultado de los conflictos e interacciones entre los diversos actores involucrados en el proceso político que conduce a la toma de decisiones en salud y por derivación en el área específica de suministros. A este respecto, es importante destacar la necesidad de despojar el término servicios de salud de su connotación asistencialista. El permanente, ¿en qué nos pueden ayudar? ¿En qué nos pueden apoyar? Que es una frase que se repite en escenarios de encuentro y trabajo con las comunidades, es indicador fehaciente
de la desarticulación del poder popular en términos de poder real con los otros poderes de la República. Es preciso traer a colación la afirmación del presidente Chávez respecto al significado de la comuna. Comuna o nada. La cultura comunal es parte del alma de este proyecto. Palabras del presidente. No hay poder comunal si la cotidianidad es una batalla con la necesidad. Sin educación política, sin soberanía económica, no basta la voluntad de construir socialismo sin adjudicar medios materiales y cognitivos a sus protagonistas. Eso determina y estructura las relaciones sociales que diferencian al trabajador de salud de la población demandante, en las que el trabajador de salud, no se identifica subjetivamente como usuario latente de los servicios que produce. La necesidad de procurar la participación activa del poder popular en el proceso de construcción y aplicación y evaluación de una política de insumos para la salud y de participar en los procesos regulatorios es fundamental si se quiere incidir efectivamente sobre el estado de salud. Constituye, pues, la población demandante un actor social en tanto se procure, en nuestro contexto, su participación a dos niveles. A, en la construcción de las respuestas factibles, válidas, coherentes, viables, para atender sus necesidades, y en la regulación y control social de la gestión pública. Y fíjense que aquí estamos diciendo que constituye la población demandante un actor social si se procuran esas dos condiciones. Si esas condiciones no son dadas, no es la población un actor social participativo activo, es decir, no es protagónico. En cuanto a la industria de insumos para la salud y específicamente la industria farmacéutica mundial, estas constituyen uno de los 5 sectores económicos de mayor rentabilidad en el mundo, lo que da idea de su poder de mercado, con una importante participación estratégica en los países de alto ingreso por el aporte significativo al PIB per cápita de esos países. Por ejemplo, la Asociación de Industrias Farmacéuticas en USA, Gran Pharma, agrupa a las empresas farmacéuticas que en conjunto producen más del 50% de los medicamentos en el mundo. El grado de complejidad por entramado de actividades productivas e interacciones comerciales que involucra la industria es elevada. La cantidad de empresas intermediarias, el volumen de facturación y ventas, las agrupaciones en consorcios comerciales, los gastos en publicidad y en investigación y desarrollo, el vencimiento de grandes patentes y de productos superventa, los derechos de propiedad intelectual y las regulaciones nacionales e internacionales en esa materia. Sin embargo, ese nivel de complejidad no ha afectado la expansión de la industria. Entre tales factores pueden indicarse el creciente aumento del consumo de medicamentos a nivel mundial, de pruebas diagnósticas, el aumento del gasto público en países de alto ingreso, el tipo de demanda inelástica que caracteriza el rubro de medicamentos y en general de insumos para la salud, sobre todo los de mayor venta y rotación. Y con esto quiere decir que poca variación de la demanda, independientemente de las variaciones en el precio. La poca competitividad entre ellas, debido a que dirigen sus actividades productivas a delimitadas áreas terapéuticas. Este sector industrial no es homogéneo. Se encuentran las grandes empresas monopólicas que dominan el mercado mundial con alto potencial tecnológico, elevado marketing y un fuerte proceso de investigación y desarrollo. Las empresas especializadas con capacidad innovadora y las empresas de producción de genéricos. Las primeras son las líderes en el mercado y las que imponen precios de comercialización, lo cual es otro indicador de poder de mercado, y además también imponen lineamientos normativos relacionados con la calidad y con el aseguramiento de la calidad de los insumos. Esas empresas tienen capacidad de desarrollar complejos procesos farmacoquímicos y biotecnológicos, de investigación y desarrollo, de distribución y comercialización,
La segunda, que son unas empresas más pequeñas, se perfilan como empresas que tienen el potencial productivo, desarrollan y producen para otras empresas financieras, se tercerizan, sin infraestructura propia, a partir de una estructura gerencial comercializadora. Con respecto al impacto en la salud de la población que tiene el uso inadecuado de dispositivos médicos y medicamentos, es necesario indicar que es poca la información relacionada con la utilización de dispositivos y su impacto en la salud de la población. Sin embargo, existen numerosos estudios relacionados con el impacto de la terapéutica con medicamentos. En Estados Unidos, por ejemplo, un estudio realizado en el año 2014 demostró que alrededor de 100.000 fallecimientos anuales en ese país se atribuyen a efectos adversos por medicamentos y el 62% del gasto se deriva de ingresos hospitalarios vinculados al acceso o a los efectos adversos, a la mortalidad por efectos adversos. La prescripción de medicamentos potencialmente inapropiados en la población geriátrica en Estados Unidos también varía entre el 5,8 y el 51,4%. Esos son estudios obtenidos de las bases de datos estadísticas por los mismos autores en el año 2014. Así pues, toda acción orientada a lograr por parte de la población como poder popular el acceso a los medios que hacen posible la superación de sus necesidades lleva al sujeto individual y colectivamente a la práctica de la cultura, en este caso la cultura de la salud, del buen vivir. A partir de allí se organizan los procesos y actividades que se expresan en un marco de gestión. Esos son como parámetros que son suficientes para que un producto circule en el mercado. Se regula poco cómo se utiliza el producto en la población y el valor terapéutico de ese producto. Es decir, hay poca regulación relacionada con el impacto social y más regulación relacionada con la lógica, con la dinámica del mercado. En el caso de las benzodiazepinas, que son otros de los medicamentos ampliamente utilizados en la población de adulto mayor en el mundo entero, frecuentemente se prescriben en forma desproporcionada, a pesar de la información que los relaciona con caídas, accidentes, alteraciones cognitivas y de conducta, hospitalizaciones e institucionalización. Asimismo, el uso de antibióticos, por ejemplo en el catarro común, no acorta la duración del catarro, ni previene las complicaciones, sino que puede generar resistencia bacteriana e infecciones muy graves o sobreagudas. Y es una de las advertencias más importantes dirigidas tanto a salubristas como a toda la población. De igual manera, medicamentos como los antihistamínicos, los broncodilatadores, los inmunomoduladores, los esteroides, constituyen formas involuntarias de agresión biológica en los niños con catarro común. Así, siguen innumerables estudios que hablan sobre los efectos inapropiados del uso de fármacos. Un libro publicado en Francia, por ejemplo, por los profesores Philippe Eben y Bernard Debré, analizan 4.000 medicamentos que circulan en el mercado francés y llegaron a la conclusión, esto fue un estudio realizado en el año 2011, que 50% de esos medicamentos son inútiles, un 20% mal tolerados y un 5% potencialmente muy peligrosos. Si esta es la situación relacionada con los fármacos, entonces es evidente que no basta que el fármaco cumpla con unos estándares técnicos de producción, de calidad y seguridad, y que se compruebe una eficacia que generalmente se comprueba con estudios clínicos controlados fase 3 en condiciones de laboratorio ideales. Pero los estudios post-comercialización son muy pocos evaluados. Por lo menos en los países de ingresos medios y bajos se tiene muy poca data sobre ese tipo de estudios y muy poca es la regulación sanitaria que existe sobre la utilización de los medicamentos. Por eso que
reglamentación, regulación y control sobre el uso de fármacos y, insisto, en dispositivos médicos, solo que el impacto no ha sido suficientemente evaluado, sobre todo el que se refiere al empleo de pruebas diagnósticas. Esa reglamentación que considere el tiempo y espacio de la terapia deben ser puntos críticos en la formulación de unas políticas de salud y de un programa o de un plan, un proyecto de regulación sanitaria. La tendencia hacia el trato de síntomas como un desplazamiento de la causa por el efecto conduce a que no sean considerados factores ambientales, socioeconómicos, culturales, biológicos que inciden y determinan el estado de salud del paciente, donde el tratamiento con medicamentos se convierte en uno de los recursos, una de las posibilidades que en muchos casos no es necesariamente la más eficaz y eficiente. De acuerdo con lo que hemos venido desarrollando, la regulación sanitaria entonces debe extenderse más allá de lo que ha sido su campo tradicional de acción. La regulación se centra en regular a los profesionales, regular los establecimientos y las áreas, regular los procesos de producción, distribución y consumo de los dispositivos médicos. Sin embargo, cuando hablamos de consumo, lo que regula más bien es la idoneidad del producto, pero no la relación de ese producto con el impacto en la población. Entonces, es una regulación que debe dirigirse o dejar de ser regulación como servicio al mercado para pasar a ser una regulación como servicio a la población. Ese es un componente prioritario de la práctica reguladora, por lo menos a nivel de Venezuela. Ahora vamos a pasar a describir los procesos regulatorios normativos que existen a nivel nacional e internacional, que además tiene que ver con los compromisos que Venezuela tiene cuando firma o se compromete con los tratados y los acuerdos internacionales. Uno de ellos es el Reglamento Sanitario Internacional. Antes, sin embargo, quiero traer a colación un concepto central relacionado con las políticas farmacéuticas o política de medicamentos, según quiera ser denominada, y es el concepto de medicamento esencial, que tiene mucho impacto en los procesos regulatorios. Ese concepto se consideró durante mucho tiempo como el punto de partida de las acciones derivadas de la formulación de una política en el área. Es indudable que el concepto ha tenido utilidad práctica, tanto para la población demandante de asistencia sanitaria como para el sistema de servicios de salud, según los siguientes argumentos. Su utilización facilita procedimientos de suministro, mejora la accesibilidad, disminuye los riesgos de errores en la medicación, racionaliza los procesos de adquisición. Sin embargo, las consideraciones en torno a limitación de la oferta farmacéutica como estrategia que garantice disponibilidad y mejore los mecanismos de vigilancia y regulación sanitaria de los medicamentos podría considerarse como un punto de partida que trasciende necesariamente al sector salud y nos sitúa en el campo de la economía y el libre comercio. El concepto de medicamentos esenciales está más orientado a una estrategia del sector sanitario para facilitar la prestación de servicios en términos de eficacia y eficiencia, con más impacto en el sistema público de atención a la salud y muy poco en el sector privado. Por lo menos eso fue la intención del inicio de la década del 90 con la utilización de este concepto dentro de las políticas de salud. El sistema privado pareciera regularse solo. Si los medicamentos esenciales como concepto se limitan a un sector específico del sistema de atención a la salud, su impacto sobre la salud de la población
y sobre la lógica que articula las relaciones entre el poder político y el poder económico serían irrelevantes. Dice Basaglia, en un texto publicado por este autor en el año 1975, fíjense la fecha en que él publicó este extraordinario trabajo teórico y metodológico, epistemológico. Él señala: una intervención técnica que intente trasladar su funcionalidad al sistema socioeconómico desde el ámbito específico en el cual actúa, resulta puramente aparente en el sentido de que opera en la superficie sin alterar la sustancia. Cuando se propone una solución técnica distinta para un problema específico, la experiencia práctica que la hace posible solamente es aceptada si se presenta como propuesta de un modelo especializado. Por consiguiente, una nueva función, útil a la renovación aparente de la institución y con el cual poder usar el nuevo lenguaje científico, pero que mantiene inalterada la situación de fondo. Y esto en realidad fue lo que sucedió con el concepto de medicamento esencial. Evidentemente, hay que ir más allá del concepto, como punto de partida de cualquier política en el área. Se dice que el concepto es válido porque hay cosas que obviamente no se discuten, que se necesitan medicamentos útiles para atender la salud de la población, que los medicamentos deben tener una valoración terapéutica razonable. Pero sin embargo, son necesarios todos los productos existentes en el mercado. ¿Por qué hablar solamente de medicamentos esenciales? No se trata de el medicamento no es cualquier bien de consumo, cuya utilización aparentemente dependa de la voluntad de la gente. El número creciente de nuevos productos farmacéuticos comercializados en los últimos años, con indiscutible utilidad terapéutica, lleva a reflexionar sobre este punto. Continuamente la industria farmacéutica incorpora al mercado novedosos productos, pero que en su mayoría no ofrecen ventajas terapéuticas respecto a los ya existentes. Un estudio hecho en Francia, por ejemplo, sobre 508 productos nuevos lanzados al mercado en la década del año 2000, halló que el 70% no ofrecía ventajas terapéuticas. Incluso la FDA de los Estados Unidos, que es la instancia reguladora, la agencia reguladora de ese país, demostró que el 84% de los 348 nuevos productos de las 25 más grandes compañías hizo poco o ninguna contribución terapéutica. Y, sin embargo, esos productos salieron al mercado. ¿Por qué salen al mercado? Bueno, porque como agencia reguladora, aunque ellos reconocen esa realidad, basta con que el producto cumpla con ciertas especificaciones técnicas y con ciertos estándares de seguridad y de eficacia. Así que el medicamento esencial ha pasado por diferentes procesos históricos y de producción de conocimientos. Ha sido muy poco revisado en sus connotaciones políticas, igual que cualquier concepto que fundamenta una acción: salud, cultura, derechos, equidad, justicia. Su contenido dependerá del modelo socioproductivo. Así, para un modelo neoliberal que enfoca su acción en un aparente crecimiento económico como escenario de dominación, el medicamento esencial es visto como medicina para los pobres, lo más básico, elemental y absolutamente necesario para atender el mayor número posible de problemas que afectan a la población. Sobre todo cuando se trata de un Estado que regula el mercado a favor de los intereses de las grandes corporaciones. Tal fue el caso de Venezuela a finales de los años 80 y durante toda la década de los años 90. La política de medicamentos se enfocó en paquetes básicos de medicamentos esenciales, cuyo enunciado lo propone por primera vez la OPS-OMS en el año 1977. En lo concreto, ese concepto se transformó en Venezuela en un paquete de medicamentos genéricos esenciales para atender las primeras 25 causas de morbilidad, reduciendo la política de medicamentos, o mejor dicho, las acciones relacionadas al medicamento, al ámbito de lo público.
dejando a merced del mercado el suministro en el sector privado. Lo no esencial no era asunto de la política del medicamento, salvo en lo estrictamente necesario para el mercado. ¿Qué era lo estrictamente necesario para el mercado? Lo que ya hemos dicho, la regulación del producto, o sea, el registro sanitario, los estándares de calidad, de seguridad y buenas prácticas de manufactura. Sin embargo, es en ese sector con mayor frecuencia donde el uso inadecuado tiene dimensiones considerables a la salud. Por eso decimos que en un modelo donde el Estado no está al servicio del capital, la connotación de medicamento esencial debe ser otra. La política correspondiente debe abarcar la atención tanto en el sector público como en el privado, porque la salud de la población es una responsabilidad del Estado, independientemente del sector objeto del acceso. Como enunciado aséptico, libre de paradigmas, el concepto de medicamento esencial sirve para todos los casos y todos los países, los fundamentalistas, capitalistas, socialistas, etc. En efecto, hay contenidos del concepto vinculados concretamente a la atención a la salud que no son discutibles, o por lo menos cuestionables, como que el fármaco sirva para salvar vidas o para paliar situaciones de salud, que esté presente en todo momento, que sea eficaz, seguro, accesible financiera y territorialmente y que tenga determinados parámetros de calidad. Eso es poco discutible. El problema es cómo atender el desborde en el mercado de medicamentos no esenciales de muy bajo valor terapéutico. Y ahí nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuándo un medicamento es no esencial? ¿Cuáles son los costos para la salud de tener abultado el mercado de medicamentos no esenciales? Si un medicamento sirve para atender un problema de salud de baja frecuencia, ¿por qué no considerarlo esencial, independientemente que no sea objeto de suministro en el sector público de salud? Sí, aún con lo que he estado comentando, hay que decir que en Venezuela es un avance real la existencia de una lista depurada de medicamentos de alto valor terapéutico, que se llama en este momento Lista Básica de Medicamentos Esenciales, que ya debe de estar en el proceso de su última revisión. Esa lista abarca el mayor número de patologías conocidas, independientemente del costo y con una buena justificación tecnológica. Y aunque esté libre de connotaciones focalistas y neoliberales, puede pensarse que no es suficiente, por razones de diverso orden, para la articulación de la política. Sin embargo, es una apreciación discutible, porque cuanto más se acerca el medicamento esencial al tamaño del mercado, y este en consecuencia se reduce, más alejado estará el concepto de lo focal y lo básico y más cercano a las directrices de una política social. Y es esto el centro de la discusión y de las cuestiones que se presentan tanto en tema regulatorio como en el tema del mercado y en el tema de política. En cuanto a lo que normativamente se conoce como regulación sanitaria, esta tiene como propósito asegurar la protección de la salud individual y colectiva, el acceso de insumos para la salud en condiciones obviamente de eficacia y seguridad, debe evitar disponibilidad y acceso de procesos y productos que ocasionan riesgo para la salud, atender el cuidado de la biodiversidad, el control de los procesos de producción de insumos a través del control de instalaciones, ambiente, métodos y personal de salud. Y en este proceso se requiere la elaboración de normativas nacionales que responden, por una parte, a la garantía de los estados amparados en mandatos constitucionales y otras leyes nacionales, y a unos lineamientos internacionales que generalmente los estados, aunque no sean normativas nacionales, se convierten en vinculantes cuando los estados firman los tratados internacionales que respaldan esos lineamientos. Ahí la participación de países de mediano y bajo ingreso en la elaboración de estos lineamientos es muy poca. Y es muy grande la participación de actores internacionales en el ámbito económico, como las transnacionales farmacéuticas y la industria médica, el arsenal terapéutico y médico sanitario,
en la elaboración de esas directrices. Entonces ahí muchas veces los países se ven sujetos a firmar y hacer seguimiento de directrices que finalmente vienen propuestas por el arsenal médico-terapéutico internacional. Instancias como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud brindan cooperación técnica a los Estados miembros en la elaboración de políticas, planes, estrategias para garantizar acceso y regulación de medicamentos y otras tecnologías sanitarias. Constituyen así, para la regulación, sistemas y autoridades reguladoras en casi todos los países adscritos a la Organización Mundial de la Salud. Y esas son llamadas autoridades nacionales reguladoras. Las principales funciones de una autoridad reguladora de medicamentos está el registro sanitario, la inspección y concesión de licencias, la vigilancia post-comercialización, la reglamentación de la promoción y la publicidad y la autorización de ensayos clínicos. Ahí ustedes pueden ver las instituciones que en Venezuela se encargan de cada uno de esos procesos que de alguna manera están articulados y más adelante vamos a ver un poquito cuál es la problemática relacionada con la articulación de las funciones de esas instituciones. En cuanto a la cooperación técnica, podemos mencionar tres aspectos fundamentales. Primero, el sistema de evaluación de las autoridades nacionales. Y ese sistema de evaluación, fíjense que las autoridades nacionales reguladoras son evaluadas por el sistema de cooperación técnica de la OPS y la OMS para certificar esas autoridades nacionales. También cooperan en la certificación de la Red Panamericana de Laboratorios Oficiales de Control y en la Red Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica. Ambas redes apoyan el sistema de evaluación de las autoridades nacionales. Hay una serie de informes técnicos de la Organización Mundial de la Salud vinculados a diferentes aspectos de los procesos regulatorios. Entre esos informes, el informe 32, el 37 y el 45 se centran en las buenas prácticas de fabricación o buenas prácticas de manufactura. El 37 y el 45 abordan un poco más allá hacia las buenas prácticas de almacenamiento y distribución. Aquí está el informe 32, lo que aporta el informe 37 y el informe 45 de la Organización Mundial de la Salud. El antiguo Ministerio de Sanidad y Asistencia Social tenía elaboradas unas normas de fabricación o de buenas prácticas de fabricación que estaban basadas en la norma venezolana Covenin. Pero en el año 2004 asume el informe 32 de la OMS a través de la Gaceta Oficial 38.009. Y ese informe 32 es el que el contenido del informe es el que sustenta las buenas prácticas de manufactura en Venezuela. Sin embargo, la mayoría de los países de América Latina que tienen autoridades reguladoras certificadas por la Organización Mundial de la Salud se acogen a informes más recientes como el informe 37 y el informe 45. El conjunto de normativas que sustenta el manejo y uso de medicamentos en Venezuela está vinculada con la ley del medicamento, la ley del ejercicio de la farmacia, el reglamento de la ley del ejercicio de la farmacia, la ley orgánica de salud, la ley orgánica de drogas y otras disposiciones normativas, muchas de ellas que están en objeto de ser revisadas de manera que se ajusten a los procesos de cambio que requiere la nación. En cuanto a la organización sanitaria, bueno, tenemos las tres instancias, que el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, que tiene unas particulares funciones, el Instituto Nacional de Higiene y la Junta Revisora de Productos Farmacéuticos. Todos los estados, como ya les dije, adscritos a la Organización Mundial de la Salud, tienen sus particulares autoridades reguladoras nacionales. Pero algunas de ellas, fíjense, las que están en negrillas, forman parte de autoridades regionales certificadas por la Organización Mundial de la Salud. En América Latina, esas autoridades están en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, México, Canadá y Estados Unidos. Es decir, tienen una certificación que las ubica como autoridades regionales nivel 4.
ahora están reevaluadas por una herramienta global de la Organización Mundial de la Salud, para la cual Venezuela está en proceso de preparación. Las ventajas de certificarse como autoridad reguladora nacional están, primero, el reconocimiento internacional de los productos farmacéuticos registrados en el territorio nacional y de sus sistemas de fabricación y control. Dos, y este es muy importante, constituirse en miembro colaborador de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, como en el caso de Cuba, en materia reguladora. Ello implica tener actuación significativa en la elaboración de normas y estrategias de interés nacional. Recuérdense lo que les hablé de los actores sociales que tienen valoraciones e intereses diferenciales. Entonces, estrategias de interés nacional y regional y cooperar con países de la región en los procesos de certificación de sus prácticas reguladoras. Y tres, participar a futuro con los productos nacionales de interés sanitario, especialmente productos biológicos y vacunas, en el sistema de precalificación de la Organización Mundial de la Salud. El registro sanitario emitido por una autoridad reguladora nacional regional, tipo 4, constituye un criterio de elegibilidad de los medicamentos objeto de los mecanismos de compras regionales. Como le dije, Venezuela actualmente está en proceso de revisión y de adecuación para aplicar la herramienta global de la OMS. Para que un laboratorio nacional público o privado pueda exportar, requiere, entre otros documentos y requisitos técnicos, el certificado de producto farmacéutico emitido por el Instituto Nacional de Higiene y el certificado de buenas prácticas de manufactura que otorga el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. Sin embargo, por no ser calificada Venezuela como autoridad reguladora regional, el laboratorio con interés de exportación, sea público o privado, debe solicitar a una autoridad reguladora regional la certificación de sus buenas prácticas de manufactura, quedando esta función en instancias supranacionales. Aunque en este momento la prioridad posiblemente no sea la exportación de medicamentos en la nación, es estratégico preparar la organización sanitaria para que constituya un soporte de los procesos productivos orientados a la independencia y a la soberanía, porque además Venezuela firma esos tratados internacionales. Las instancias reguladoras nacionales presentan actualmente en sus documentos normativos, las tres instancias que les mencioné, a nivel legal y sublegal, ambigüedad y duplicidad de funciones, lo que acarrea dificultad para que el país sea certificado como autoridad reguladora tipo 4 o que aplique a la actual herramienta de evaluación global de la Organización Mundial de la Salud. Así pues, en síntesis, la Autoridad Reguladora Nacional constituye una herramienta del Estado, primero para garantizar protección a la salud, asegurando que los insumos que circulan en el territorio nacional cumplan con las especificaciones técnicas, diagnósticas y terapéuticas apropiadas, sin causar riesgo innecesario, discapacidad o muerte atribuible a productos dudosos y de eficacia no comprobada. Y dos, protege las decisiones políticas en materia de importación, producción, distribución y consumo de fármacos y dispositivos médicos, validando la circulación de esos insumos, así como su utilización bajo los requerimientos normativos vigentes, cuya operatividad es susceptible de ser auditable por instancias nacionales e internacionales. Así pues, las instancias reguladoras son espacios de interés para el mercado farmacéutico. Penetrar o debilitar ese nivel es una medida, entre otras, de lograr la inserción de productos dudosos o de poco valor terapéutico en una aparente normalidad técnico-administrativa, restándole soberanía sanitaria a la nación. Es vital la conformación, pues, de un equipo político estratégico con manejo técnico de los procesos de regulación sanitaria de medicamentos que centre sus acciones en la procura de un sistema de regulación sanitaria sólido, confiable, capaz de ser certificado como autoridad reguladora regional, expedito en sus funciones y oportuno en las respuestas técnicas a los requerimientos políticos y de salud colectiva que requiere la nación. Bueno, hasta este punto he concluido la temática desarrollada. Le doy nuevamente las gracias a la doctora Luisana Melo por su invitación. La literatura y bibliografía que acompaña la presentación se la haré llegar a la doctora para cualquier investigación que ustedes tengan a bien realizar o revisión de la documentación.
Y bueno, los invito a hacer reflexión sobre todos los procesos discutidos en este momento, en esta oportunidad, que indudablemente nutren todos los procesos vinculados a la salud colectiva y a la práctica de soberanía. Gracias por su atención y hasta un nuevo encuentro.